Luego me envías. Bien, gracias amigos. Nosotros continuamos aquí en la entrevista imparcial. Seguimos conversando con María Galindo. María Galindo es una periodista de Bolivia y es una activista feminista de este país sudamericano. Y hoy estamos conversando con ella y hemos platicado algunas cosillas como por ejemplo que no le molesta que le digan bruja, no le molesta que le digan payasa, no le molestan los haters que salen a cada rato en sus transmisiones, que son muchísimos, que a veces ni se pueden leer los mensajes en las transmisiones, se le conectan 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 personas conectadas al mismo tiempo fue la última transmisión que ella hizo y está acostumbrada a interpelar. Pero ahora, María Galindo, yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿No crees tú que o no te han dicho, o de repente tú misma no has autoanalizado el que tus métodos de interpretación de repente son un poquito drásticos o un poquito duros, María? No, a mí me parece que más bien son muy suaves, son sumamente suaves. Estamos en una sociedad que te dice, mande su carta, mande su carta. Yo creo que el Estado tiene un criadero de ratones que comen las cartas de las personas que tienen algo que cuestionar o, o las tiran al basurero las cartas de la gente. En Bolivia no hay justicia, o sea, no existe justicia, no existe un trato transparente para nadie en ninguna institución pública. Los exámenes para ingresar a estudiar, para competir por un espacio de trabajo, los exámenes para ser médico y hacer residencias o ser médica y hacer residencias médicas, todo está amañado, vendido a círculos de parientes. Todo pasa por un tamiz misógino, machista, racista, transfóbico, etc. Entonces, yo soy un efecto, yo soy una consecuencia del estado de cosas. Porque si las cosas estuvieran funcionando bien, pues la gente no se comunicaría conmigo, yo no tendría motivo para ir a la fiscalía, no tendría motivo para ir, no sé, a la policía, no tendría motivo para ir a una universidad pública donde malgastan el dinero del pueblo y resulta que no hay de pronto agua para lavarse las manos en una universidad pública. Entonces, bueno, los métodos que yo uso además son métodos no violentos. Esto me parece muy importante. Hay gente que dice que dar un grito es violencia, que mandar a la mierda es violencia, y esto no es violencia. Ese es un grito de desesperación, ese es un grito de indignación, que es además un grito muy legítimo, Y muy el, legítimo. el momento en que, Entonces, en ningún María, caso yo no documento. perdón, y Sí, adelante. el momento, por ejemplo, en que estás conversando con alguien y esta persona no contesta de repente lo que tú necesitas que conteste en ese momento y tú le vuelves a preguntar y le vuelves a preguntar y le vuelves a preguntar hasta que la persona se fastidia. Eh, ¿Cómo lo califica la gente esto? Califica a la gente. La gente, según quien sea, lo califica de una o de otra manera. Pero bueno, a ver, nunca, porque que me lo muestren, nunca hago yo una pregunta, porque yo preparo mi trabajo. No voy yo espontáneamente, ni voy oficiosamente tampoco. Nunca hago una pregunta que no sea de jurisdicción de la persona a quien le estoy preguntando lo que le estoy preguntando. Y segundo, nunca hago una pregunta que no sea pertinente a lo que estamos tratando. Por ejemplo, yo siempre les pregunto, ¿qué sueldo ganan? Los sueldos son en Bolivia públicos, los puedes consultar por web, pero la mayor parte de los funcionarios y las funcionarias tienen vergüenza de decir cuánto ganan porque no honran su trabajo, no honran su trabajo, no los encuentras en su lugar de trabajo. Entonces yo creo que es una hora en la cual el Estado, los estados
estos estados coloniales tienen que aprender, aunque sea desde abajo, aunque sea funcionario por funcionario y funcionaria por funcionaria, a responder lo que se les pregunta. Yo no sé si en tu país no has ido tú a alguna oficina pública a la cual a la gente la mandan volver, vuelva mañana, no está listo, vaya al otro lado, saque una fotocopia. Tú preguntas, pero ¿por Eh, que, qué? Si la eso, semana pasada usted me dijo que vuelva hoy esa es y la se cultura de ríen en tu cara. Latinoamérica, quizás. Eso es cultura en toda Latinoamérica. Por ejemplo, aquí sucede No sé si es de Latinoamérica, yo creo que es una cultura de un estado despótico. eso sucede, por ejemplo, en una de las instituciones acá, quizás, si me atrevo a decirlo, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, o nunca hay medicamentos, o de repente nunca saben cuándo te va a tocar tu cita. Por ejemplo, los hospitales públicos, y no quiero entrar mucho a la crítica, pero los hospitales públicos siempre son un desastre. Las instituciones de las alcaldías, nunca está la persona con la que tienes que hacer el trámite. O sea, es un fastidio completo poder hacer un trámite en las instituciones de gobierno, que gracias a Dios ya hay muchas de las instituciones donde deben de hacer trámite que ya se pueden hacer todas en línea, y prefiero mil y un veces hacerlo a través de mi celular, y así me evito el coraje de ir a hacer fila y que no me vayan a atender. Bueno, pues en Bolivia existe el mal de la fotocopia, del traiga el archivador, del vuelva mañana, como en la mayoría de nuestros países, porque esto es un problema estructural. Esto no es una anécdota. Obviamente yo lo trato desde la anécdota, pero esto es un problema estructural de estados coloniales y despóticos. Ahora, ¿qué logros ha obtenido María Galindo con estas radiodocumentales? ¿Cuál es esa historia de éxito que tú nos puedas decir? Mira, Jeffrey, eh, hicimos esto, fuimos a tal lugar y logramos esto. Son, son muchas y ustedes se van a reír mucho porque son cosas muy pequeñas las que hemos logrado. Por ejemplo, La más linda que hice el año pasado, yo hice una comparación porque me gustan las comparaciones. El Estado boliviano tiene una empresa de textiles, de fabricación de ropa, que es una empresa deficitaria, que ha tenido que despedir muchos trabajadores, donde los jerarcas ganan muy bien. Y yo hice una comparación entre esa empresa y una empresa de autogestión obrera, donde el empresario la declaró la empresa en quiebra, los y las trabajadoras tomaron la empresa y decidieron ponerla en marcha. Y hice una radio documental comparando ambas empresas. Y gracias a la radio documental que yo hice, que la hice a fin de año, para las fiestas de fin de año, la empresa autogestionaria agotó su stock de ventas. Agotó su stock de ventas. Entonces, para mí ese fue un éxito gigante, hermoso y muy importante para esa empresa. Luego yo me dedico muchísimo al cobro de la asistencia familiar, porque en Bolivia la irresponsabilidad paterna, como en muchos de nuestros países, es un fenómeno social grande. Este no es un problema de un hombre que es mala gente o de otro hombre que es mala gente, sino de que la paternidad es algo que un hombre puede aceptar, rechazar, a pesar que se penaliza el aborto. En el caso de un hombre que aborta, ese aborto se aplaude y se respeta. Y además un hombre puede abortar un niño de 10 años, una niña de 15, una bebé de 3 años. Y entonces hemos logrado el cobro de la asistencia familiar, ya no sé en qué número de casos, pero un número muy, muy grande de casos. Y así, digamos, ahorita no me vienen muchos más a la mente, pero hemos hecho cosas muy importantes. ahora, ¿qué sucede? De Y yo todas creo, maneras, no son historias que yo las llamaría como de éxito. claro, pero ¿qué sucede, María Galindo, cuando el problema no es el hombre, cuando el problema realmente es la mujer? Porque estarás de acuerdo conmigo, quiero pensar yo,
que a veces el hombre no es el victimario, a veces es la mujer la victimaria y el hombre es la víctima. Y se han visto casos así. Mire, compañero, esa es una pregunta muy recurrente que me la hacen en la sociedad boliviana y tiene que ver con un análisis completamente equivocado del que está partiendo usted. El fenómeno de violencias machistas contra las mujeres en todo nuestro continente es un fenómeno muy grande, muy grande. De cada 10 mujeres, 9 han sufrido alguna forma de agresión, violaciones, acoso sexual, etcétera, etcétera. Una cosa muy grande. Entonces, cuando un hombre sufre, entre comillas, una agresión, porque muchas veces, muchas de esas agresiones son en realidad escenas de autodefensa de una mujer, yo lo he visto inmediatamente, por un pacto patriarcal que existe, por una identificación hombre-hombre que existe. Esa mujer es apresada, esa mujer es enviada a la cárcel en 5 minutos, en 10 minutos. Nosotras el año pasado defendimos a una mujer campesina que había matado al violador de su hija. En una comunidad campesina, una mujer indígena, a quien llamar, ni celular con qué llamar. Lo encontró violando a su hija, lo estranguló con un guato de zapato. La comunidad la denunció al día siguiente y esa mujer estaba por asesinato en la cárcel. Nosotras la defendimos a ella y logramos liberarla sentando un precedente muy importante, porque le preguntamos al Estado, ¿quién protegía a esa adolescente? ¿Quién protegía a esa mujer? ¿A qué policía podía haber ella llamado para no actuar en defensa de su hija? No, ¿no? Entonces, yo te digo que tu análisis, ay, la mujer es el problema, el hombre es el problema. No es el hombre el problema, aquí el problema es el patriarcado. Y el No. patriarcado es un orden Creo que sistémico que la les pregunta, da a los hombres creo que la el pregunta se, derecho y la impunidad en la violencia machista contra las mujeres como una compensación para el lugar que ocupan. Sí, por favor. creo que la pregunta se Sí, malinterpretó, porque realmente yo no dije que la problema, sino que dije cuándo. O sea, yo no estoy diciendo que todos los casos de feminicidios, de violencia contra la mujer, sean culpa de la mujer, pero yo conozco casos, y te lo digo con propiedad, por ejemplo, aquí en Honduras, no sé si en mira, pero Bolivia yo hay. no quiero ni discutir eso. No, pero es que es importante Tú porque, conocerás casos, me parece muy bien que los conozcas. Yo trabajo sobre casos concretos, no trabajo sobre generalidades. Casos donde la mujer se llama Carmen y el hombre se llama Pedro. Entonces, yo estoy trabajando sobre casos concretos. Y esto es muy importante. bueno, Por eso entonces, funciona mi trabajo. Porque yo no les digo, los hombres del mundo son una mierda, no. Pero la irresponsabilidad paterna es un fenómeno gigante en la sociedad boliviana. Las perfecto. mujeres criando las guaguas, los niños, las niñas, y los hombres no haciéndose cargo ni de la crianza ni del sostenimiento, Entonces, ni de vámonos, ponerse un condón, ni de va, ponerse un condón. Entonces yo mínimo. trabajo sobre casos concretos. Entonces, vámonos a la siguiente pregunta. Han estado haciendo también en Bolivia y más específicamente en la ciudad de La Paz algunas marchas de activistas feministas. Me fijé hoy que estaba estudiando a la mañana tu perfil, una escuela de autodefensa feminista. ¿Sobre qué trata esta escuela, María Galindo? ¿Sí? Mira, y nuestra instructora es una profesora mexicana que viene de un contexto tan duro como México. Lo que sucede es lo siguiente, nosotras creemos que los feminicidios se pueden evitar, las violaciones se pueden evitar, las policías en nuestros países como institución están al servicio de la represión, de la lucha política y no están al servicio de la supuesta protección de la sociedad. Esa consigna que también manejamos las feministas, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, es absolutamente cierta. Entonces nosotras
estamos formando a 20 mujeres que puedan ir a colegios, que puedan ir a sindicatos, que puedan ir a pueblos, que puedan ir a gremios, a dar talleres de autodefensa feminista, donde las mujeres aprenden a defenderse, cómo evitar una violación, cómo evitar un feminicidio, cómo proteger a otra mujer cuando le encuentran que está siendo agredida. Esto es muy, muy importante y te diré que, por ejemplo, en la India ya la autodefensa es parte de la currícula escolar para muchas escuelas y sería genial que en nuestros países como El Salvador, como México, como Bolivia, como Perú, la autodefensa feminista fuera parte de la currícula. No es una escuela simplemente de física, sino que es una escuela para que una mujer identifique una situación de riesgo y prevenga un riesgo mayor y salve su vida. Bolivia es el país con el índice de feminicidios más alto de la región. Cada 3 días se mata en Bolivia una mujer. Estás dando también charlas sobre feminismo en diferentes sectores de Bolivia. ¿Estas charlas algún día van a salir de las fronteras de Bolivia? El día, siempre, yo soy invitada por muchos países y voy y cuando me invitan, que se paga absolutamente todo, porque yo no puedo solventarlo. Cuando yo salgo de Bolivia, yo cobro por mi trabajo. Pero en Bolivia yo hago mi trabajo 100% gratuito. Y sí, me llaman de todos los rincones del país, de todas las ciudades capitales, de todos los pueblos. Me falta tiempo para responder a todo lo que la gente quiere. Yo estoy hablando sobre formas de interpretación de la violencia machista, formas de interpretación del papel de los medios de comunicación, formas de interpretación de la despatriarcalización, en qué se diferencia la despatriarcalización de los derechos de las mujeres o la lucha por derechos. Y entonces así, yo no paro compañero, pero la paso muy bien. Bueno, eso es lo importante y lo interesante, uno disfrutar lo que uno más le gusta hacer, ¿cierto? ¿Qué más proyectos vienen para María Así es. Galindo? ¿Qué más proyectos vienen? Bueno, yo tengo una película que acabo de terminar que se llama Revolución Puta. Es una película que es una mezcla entre documental y experimental. Está trabajada y co-guionizada con varios colectivos de trabajadoras sexuales de Bolivia. Y entonces mi proyecto para lo que resta del año y el próximo año es estrenarla en todo tipo de plataformas y escenarios. Así que en este momento me encuentro todavía promocionándola, pero yo creo que ya el próximo año o a finales de este año ya la estaré estrenando. Me interesa mucho ese debate, el debate del trabajo sexual, el debate de qué es lo que sabe una trabajadora sexual, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus saberes, por qué el insulto mayor del universo, sobre el universo de las mujeres es decirte puta, qué sucede con ese insulto en tu subjetividad. Y entonces, ese es el proyecto con el que estoy, compañero. Y cómo la gente se pone en contacto contigo. Por ejemplo, lo voy a formular de otra forma. Si existiese una organización defensora de derechos humanos, de repente, o defensora de las mujeres, lo esté viendo aquí en este momento, y quieren traerte y quieren conversar contigo y quieren que tú los asesores con tu experiencia, ¿cómo hacen ellos para ponerse en contacto contigo, María? Simplemente a mi WhatsApp. Mi WhatsApp no lo cambio. Respondo a todos los WhatsApps que me mandan de todas partes del planeta. Entonces, a mi WhatsApp, que es el 00591, ese es el prefijo boliviano, y luego 720-49538, me mandan WhatsApp y yo siempre respondo. A mí me interesa mucho. Yo entiendo que esta es una lucha global, que no es una lucha nacional, pero también entiendo que debe ser una lucha muy concreta, que debe pisar tierra. Y entiendo que con las radios documentales yo he llegado a desarrollar una metodología de trabajo
que puede ser transferida y que es muy interesante. Ahora, dos últimas preguntas que las he estado guardando para el final de esta intervención en el podcast La Entrevista Imparcial del Imparcial HN. María Galindo, de los comentarios que ponen a diario en cada una de las intervenciones que haces en Radio Deseo, en Facebook, en los radio documentales, ¿qué comentario es el que más te llama la atención? Mira, yo no tengo mucho tiempo para leer los comentarios porque me gusta mucho formarme, yo necesito tiempo de estudio, necesito tiempo de descanso. Los documentales yo salgo agotadísima porque implica, imagínate, esta mañana trepar una ventanilla, ir de institución a institución, eso es un tremendo trabajo. Entonces, no tengo mucho tiempo. No les doy absolutamente ninguna importancia a los comentarios de haters, que se llama, de odiadores, odiadoras. Hay muchísimos, es verdad. Luego, alguna crítica me parece interesante cuando sugieren una cosa, sugieren otra. Yo creo que atender las críticas para ti, para mí, para cualquiera es importante. Entonces intento, si hay alguna crítica, me detengo en eso. Eh, algunas veces doy explicaciones porque la sociedad me las pide. Alguna vez, no siempre, porque no estoy dispuesta a dar todas las explicaciones ni perder todo el tiempo. Yo creo que de hecho el Facebook tiene un serio problema de diseño, creo que es un diseño fascista el que hizo Mark Zuckerberg. Eh, y bueno, el TikTok y otros tienen, o sea, las redes, yo las llamo redes empresariales transnacionales, no son redes sociales, administran relaciones sociales, pero son redes empresariales, han convertido las redes en una forma de panóptico. Entonces no les doy demasiada importancia a todos los comentarios que salen, pero sí me doy cuenta que yo estoy haciendo un programa de máxima difusión y de máxima audiencia, probablemente es la audiencia más importante radial de la mañana en mi país y me muero de gusto. Yo cuando voy a un mercado, la gente me atiende con más cariño, con mucha prisa, con mucho comentario y me siento muy, muy halagada por lo que la sociedad está haciendo conmigo. ¿No te pasa como nos pasa a muchos de nosotros, por ejemplo, cuando hay comentarios de haters que lo único que causa en uno es risa? Sí, bueno, yo me reiría, yo soy muy de divertirme. Ya, por ejemplo, hacen muchos TikToks divertidísimos sobre mí, donde la gente se burla de mí, pero me parece muy bien. O sea, la burla es muy sana, pero no tengo mucho tiempo para los haters. Lamento mucho que hagan un trabajo tan insulso, pues no tengo yo tiempo. Yo sé que muchos de esos haters están pagados, pagados por el gobierno, pagados por la derecha, pagados por el fascismo. Así que bueno, no tengo tiempo para gente que pierde ya no su tiempo, sino su vida en una labor tan deplorable. ¿En qué institución del gobierno ha sido esa institución donde tú te sientes cómoda, que te reciben bien, que te atiende el titular de la institución? No, no, ninguna. Es decir, me han atendido muy bien en varias, es verdad. La semana pasada nos fuimos al Ministerio de Gobierno, imagínate, Que los en atendió el Bolivia el ministro. Ministerio de Gobierno es sinónimo de represión. Y yo nos atendió el viceministro y El llamó a viceministro. todos los comandantes policiales a atendernos. Para mí eso fue ciencia ficción, yo no esperaba eso, pero también entiendo que están tan desprestigiados que necesitan lavarse la cara de alguna manera y me están usando para lavarse la cara. Yo estoy consciente de eso. Pero como yo voy con un objetivo concretito, me importa un rábano si se lavan la cara, las manos, los pies, con que hagan lo que les estoy pidiendo, estoy más que contenta. Así que hay instituciones donde me han tratado bien y hay instituciones donde me han tratado mal. Pero yo sé que el rato que yo salgo de esa institución, se burlan 3 horas de mí y no me llega y no me importa. Pero yo sé que eso sucede porque además
siempre hay gente que me pasa algo de esa información y bueno, Final, es el consuelo del mediocre, ¿no? bueno, y finalmente, ya para finalizar, María Galindo, hemos visto varios comentarios también en tus redes sociales y en las radio documentales, donde muchos dicen, María Galindo, presidenta, María Galindo sería una buena presidenta, María Galindo debería lanzarse a la presidenta. ¿Has considerado tú incursionar en la política y ocupar uno de esos espacios públicos? Lo que yo estoy haciendo es política. Lo que tú estás haciendo es política. Y aquí tenemos que volver a redefinir lo que se entiende por política. O sea, político es todo. Hasta este mandil que estoy puesta porque estaba lavando los trastos antes de que tuviéramos esta entrevista. Entonces, yo estoy haciendo política. Ahora, yo entiendo que nuestras sociedades, en cualquiera de nuestros países, necesitan nuevas esperanzas y que la gente se está agarrando a lo mínimo que aparece. Entonces, a mí la gente me presiona muchísimo. El año pasado me presionaron para ser defensora del pueblo. Yo sabía que meterme de defensora del pueblo iba a ser un secuestro estatal de mi trabajo. Mi trabajo tiene un alcance muchísimo más grande que lo que hace el defensor del pueblo en Bolivia. Entonces, yo no creo en la función pública, pero al mismo tiempo no estoy dispuesta a darle la espalda a mi país, a mi sociedad, a mi gente amada y a los desafíos históricos que se vengan. Yo no le voy a dar la espalda a ningún desafío, a ninguno, porque soy una fiera y soy una fiera suelta. Bien, María Galindo con nosotros en la entrevista imparcial. María, palabras finales ya para finalizar esta entrevista en directo desde Honduras, Mira, Bolivia, para el mundo. me encanta, yo tengo una hondureña a quien admiro mucho. No, no es hondureña, me había equivocado, no, no es hondureña, es una compañera centroamericana que se llama Gladys Zulzul. Ella es guatemalteca, es una intelectual que trabaja sobre el concepto de comunalidad, la admiro muchísimo. Y quiero agradecerte enormemente que desde Centroamérica te haya llamado la atención mi trabajo y me hayas hecho esta entrevista, así que de radialista a radialista, nosotros sabemos lo difícil que es y también qué difícil es encontrar algo que valga la pena contarle a la gente. Así que me siento que me has puesto en un trono y quiero agradecerte enormemente este tiempo que me has dado para comunicarme con tu público. Creo que el público es sagrado y que tú me estás regalando un público que yo no tengo. Gracias. Gracias, María. ¿Nos das autorización de ponerle el radiodocumental de hoy, donde te metes por la ventanilla? Pues yo quiero que mi público lo vea también. Por supuesto, tú adelante. Tú adelante. Lo único que te voy a pedir, yo lo único que te voy a pedir es que me mandes el link porque lo voy a compartir. Por supuesto que sí. Señoras y señores, con nosotros ha estado María Galindo. Inmediatamente después de los comerciales, que son los que nos dan de comer, vamos a poner este radiodocumental donde María Galindo se ha saltado. ¿Dónde era que estabas? En la fiscalía, ¿cierto? Andabas en la fiscalía hoy en la mañana. Fiscalía departamental. En la fiscalía Oficina del departamental. fiscal. Oficina del fiscal departamental. En la oficina del fiscal departamental, María Galindo se ha metido a la oficina del fiscal departamental por la ventanilla de atención, porque, bueno, ustedes lo van a ver, lo van a notar y van a saber por qué fue que María Galindo hizo esto. Gracias, María, por acompañarnos. Espero que haya sido de tu agrado esta entrevista. Inmediatamente después Mucho. de la radio documental con María Galindo, vamos a la cuarta entrega de Policía por un Día. Shin Fujiyama, el japonés, que está con la meta de construir 100 escuelas en Honduras. 100 escuelas en Honduras, ha tomado el reto de ser Comando Cobra por un día. Así que la cuarta y última entrega en vivo aquí en la entrevista imparcial. Gracias, María, gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya regresamos.